Buenos días, mi nombre es Marco Alejandro Solórzano Vázquez, soy cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista. El día de hoy hablaremos del síndrome isquémico coronario agudo con elevación del segmento ST o el infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Como una breve introducción presentaremos un caso clínico, el cual veremos en diapositivas posteriores. Es una mujer de 43 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica, preeclampsia en sus 2 embarazos y tabaquismo activo con un índice tabáquico de 22 paquetes año. Ella acude al servicio de urgencias por un cuadro de 5 horas de evolución, caracterizado por dolor torácico opresivo acompañado de diafuresis, náusea y vómito. Quiero que presten atención a esto del tiempo de evolución, puesto que es muy importante para los hijos. En el electrocardiograma se observa un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 62 latidos por minuto y destaca la presencia de elevación del segmento ST en derivación de 2, de 3 y ABF, es decir, derivaciones inferiores. En el infarto agudo del miocardio, sabemos que es la primera causa de mortalidad en el país y en el mundo. Su incidencia es mayor en pacientes mayores de 65 años. Recientemente se publicó la definición universal que destaca que debe de haber evidencia de necrosis miocárdica en el contexto clínico de isquemia aguda. Todo esto aunado a detección de los biomarcadores, ya sea troponina I o CKMB, mayor al percentil 99%. Cambios del segmento ST o de la onda T que sean nuevos o probablemente nuevos. Un bloqueo de rama izquierda de novo. Desarrollo de nuevas ondas Q que sean patológicas. Evidencia por imagen de infarto, ya sea por resonancia magnética, medicina nuclear o ecocardiograma. Evidencia de trombo intracoronario por cateterismo o por necropsia. La clasificación clínica del infarto del miocardio incluye 5 tipos, sin embargo nos vamos a enfocar en el tipo 1, en el cual está relacionado con isquemia debido a un evento coronario primario, como es una erosión de la placa, ruptura de la placa, fisura o disección de una arteria coronaria. Aquí en este esquema observamos la evolución de la placa aterosclerótica, donde inicialmente observamos que hay una acumulación de lipoproteínas en la íntima. Posteriormente, hay un aumento del estrés oxidativo con elaboración de citocinas locales. Esto va a llevar a un aumento de la expresión de moléculas de adhesión leucocitaria en la íntima, misma que van a favorecer la migración de monocitos. Los monocitos se van a internalizar y se van a diferenciar en células espumosas, que son productoras y mediadoras de citocinas inflamatorias. En este momento va a iniciar la migración de células de músculo liso provenientes de la capa media. Estas células de músculo liso van a elaborar y van a acumular matriz extracelular en la íntima, formando una placa fibroadiposa, inicialmente con una cápsula muy delgada que puede estar predispuesta a la ruptura. Finalmente puede ocurrir apoptosis con formación de una cápsula fibrosa. En ocasiones esta se puede calcificar y llevar a que la cápsula sea gruesa. Esto va a ser prácticamente el proceso de cicatrización o la fase crónica de la placa aterosclerosa. En el infarto con elevación del segmento ST, la fisiopatología que deben de ustedes de memorizar es muy sencilla. Hay ruptura o erosión de la placa con trombo oclusivo, es decir, no hay flujo de sangre a través de ese vaso coronario. Los factores de riesgo a tener en cuenta son la edad, mayores de 65 años, tabaquismo, diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión arterial, en mujeres el estado posmenopáusico y algunos otros factores dependientes como obesidad, la etnia, en el caso de los latinos y los afroamericanos, que haya una historia de enfermedad coronaria prematura en familiares de primer grado, sedentarismo y factores psicosociales. El dolor precordial típico
isquémico que es muy importante que ustedes interroguen al ingreso de un paciente al servicio de urgencias. Es de características opresivas, con irradiación a brazo izquierdo hacia cuello. Algunos desencadenantes de estos es el ejercicio. Generalmente el paciente al subir escaleras, al caminar, o puede estar desencadenado también por estrés, arritmias o crisis hipertensivas. La duración generalmente es de minutos y en infarto con elevación del segmento ST, con trombo oclusivo, el dolor generalmente es mayor de 30 minutos. Algunas maniobras que pueden disminuir el dolor es el reposo y el uso de nitratos, nitroglicerina y sus derivados. Y como comentamos, puede aumentar durante el ejercicio. Como síntomas agregados puede haber disnea, síntomas neurovegetativos como diaforesis o náusea, o puede haber equivalentes como dolor epigástrico o dolores atípicos. Importante que ustedes sepan que en pacientes diabéticos, pacientes mayores de 75 años, infarto previo, revascularización previa, pueden tener este tipo de dolores atípicos. La presentación clínica al ingreso es importante puesto que es pronóstico, es decir, la mortalidad puede aumentar conforme el cuadro clínico sea más aparatoso. La clasificación de Killip y Kimball es clásicamente utilizada para esto, donde el paciente con Killip 1 es un paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Pacientes en clasificación número 2 tienen estertores, crepitantes húmedos, pueden tener un tercer ruido cardíaco. Pacientes con Killip número 3 son pacientes que tienen edema agudo pulmonar. Y finalmente, el estado número 4 son pacientes que tienen choque cardiogénico y son los que tienen mayor mortalidad, tanto a 30 días como a 6 meses. Importante que al ingreso del paciente al servicio de urgencia se tome un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, cuando el motivo de consulta es dolor torácico. Si el electrocardiograma en este momento no es diagnóstico, pero sin embargo el dolor sugiere características isquémicas, se deben realizar electrocardiogramas seriados cada 5 a 10 minutos, realizar monitorización continua y tomar muestras de laboratorio para realizar enzimas cardíacas. Si ya se realizó el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST y la elevación es la pared inferior, se deben de tomar derivaciones derechas para descartar que haya un infarto del ventrículo derecho. Diagnóstico electrocardiográfico es con la elevación del punto J o elevación del segmento ST. Tiene que ser en dos derivaciones contiguas, es decir, derivaciones inferiores de 2, de 3 ABF o que sean contiguas en la pared anterior. Hay algunos diagnósticos como la pericarditis que puede ocasionar una elevación discreta del segmento ST, sin embargo va a ser difusa y la podemos encontrar en múltiples derivaciones que no sean de paredes contiguas. Acorde a la localización del infarto, es importante recordar que los infartos inferiores tienen elevación del segmento S3 de ST en D2, D3 y ABF. Cuando hay infarto del ventrículo derecho se va a confirmar con las derivaciones derechas, se van a colocar los electrodos en la misma posición que se ponen rutinariamente, sin embargo se pondrán en el hemitórax del lado derecho y la elevación de B3 del lado derecho confirmará el diagnóstico de infarto del ventrículo derecho. Un infarto septal dará elevación del segmento ST en B1 a B2, anteroseptal de B1 a B4, anterolateral de B1 a B6, anterior extenso de B1 a B6, D1 y ABL, y lateral alto de D1 y ABL. Las enzimas cardíacas, importante que se tomen muestras de biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, tiempos de coagulación y enzimas cardíacas al ingreso. La mioglobina es la primera que se eleva.
siendo en la primera hora. Sin embargo, tiene poca sensibilidad para infarto del miocardio y para necrosis miocárdica. La CPKMB es la segunda que se eleva, inicia su elevación de 3 a 6 horas y tiene una duración aproximada de 72 horas elevada en sangre. La troponina I o la troponina T es la más cardioespecífica, tiene una elevación inicial entre 4 a 6 horas y una duración hasta 15 días. Otros biomarcadores que se deben de realizar son deshidrogenasa láctica, TGO y TGP. Recordar que síntomas más elevación del segmento ST ya tienen el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y este paciente debe de realizarse una reperfusión temprana, así que no se debe de esperar el resultado de las enzimas para dar el diagnóstico. Al ingreso del paciente a la sala de urgencia es importante realizar estratificaciones de riesgo. Si bien ya se realiza con la clasificación de Killip y Kimball, las clasificaciones de TIMI, de Grace, para determinar el estado de gravedad del paciente y el pronóstico a 30 días y a 60 días. No deben de memorizar todas las variables, sin embargo tener en cuenta que a mayor puntaje va a haber mayor riesgo de muerte. En el tratamiento inicial debe de incluir morfina para disminuir el dolor o alguno de sus derivados, oxígeno en los pacientes que tengan una saturación menor de 90%, nitroglicerina, ácido acetil salicílico sin capa entérica, inhibidores P2Y12, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor y algún anticoagulante. Memoricen esta mnemotecnia, MONAC. La reperfusión se debe realizar en menos de 12 horas de inicio de los síntomas. El tratamiento de elección es la angioplastía primaria con stent medicado, pero en caso de no contar con ella, se debe realizar fibrinólisis o trombolisis, ya sea con streptokinasa, alteplasa o tenecteplasa. Recordar que en caso de no contar con angioplastia coronaria, se debe de dar fibrinólisis sin esperar, ¿sí? Algunas contraindicaciones para fibrinólisis: hemorragia intracraneal previa, lesión vascular cerebral conocida, neoplasias intracraneales, un evento cerebral vascular en los 6 meses previos, sospecha de disección aórtica, sangrado activo, alguna punción no compresible o sangrado gastrointestinal en el último mes. Las relativas pueden incluir crisis hipertensivas, enfermedad hepática avanzada, alguna úlcera péptica activa, tratamiento con anticoagulantes orales. De igual manera, no hay que memorizar, pero recuerden que en sangrado, cirugía o evento cerebrovascular reciente no se debe de administrar fibrinolítico. Aquí vemos una angiografía diagnóstica de la paciente que comentamos previamente. Podemos observar que hay una lesión en el segmento proximal de la descendente anterior y una lesión en el segmento medio de la descendente anterior, así como una lesión significativa en las circunflejas, justo en la bifurcación con un ramo marginal. 50% de los pacientes con infarto con elevación del segmento ST tienen enfermedad coronaria multivascular. Vemos que la coronaria derecha tiene una lesión significativa en el segmento medio y en el segmento distal tiene una oclusión total trombótica. Recordar que esta es la fisiopatología del infarto con elevación del segmento ST, una ruptura de placa con trombo oclusivo, es decir, no hay flujo anterógrado a través del vaso epicárdico. Debe de realizarse una angioplastía coronaria percutánea primaria en este caso. Y vean cómo se colocaron dos stents en esta paciente, uno en el segmento medio de la coronaria derecha y uno en el segmento distal, recuperando el flujo epicárdico de la descendente posterior. Y en los electrocardiogramas posteriores hay una disminución del segmento ST. Esta paciente puede ser llevada en un segundo tiempo a angioplastía electiva de la descendente anterior y de la circunfleja. La reperfusión de elección es la angioplastía primaria, no lo olviden. Muchas gracias.